La tarde comenzó como cualquier otra en casa, el ruido del televisor de fondo, el aroma a café recién hecho llenando la cocina y mi madre hablando sin parar de las últimas novedades del vecindario. Estaba sentada en el sofá, hojeando un libro que había prometido terminar desde hacía semanas, cuando escuché la puerta principal abrirse con un chirrido familiar. Mi hermana mayor, Sofía, entró con su habitual aura de confianza, irradiando esa perfección que siempre pareció acompañarla. «Tengo una noticia», anunció, apenas cerró la puerta. Su voz resonó con un entusiasmo que hizo que hasta mi padre apartara la vista del periódico. Mi madre, que ya estaba en la cocina, salió apresurada, secándose las manos en el delantal. Yo también levanté la mirada de mi libro, algo intrigada, aunque también con ese sentimiento agridulce que siempre surgía cuando Sofía estaba en el centro de atención. «Me comprometo», que exclamó, levantando su mano izquierda para mostrarnos un anillo que brillaba con tal intensidad que, por un momento, la habitación entera parecía haberse llenado de luz. El silencio solo duró un instante antes de que mi madre soltara un grito ahogado y corriera a abrazarla. Mi padre, menos efusivo pero visiblemente emocionado, se levantó para darle una palmada en el hombro. Yo me quedé inmóvil, con el libro aún abierto en mis manos. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Sofía siempre había sido la estrella de la familia, la hija que lo tenía todo, belleza, inteligencia y un carácter carismático que la hacía brillar donde quiera que fuera. Pero no esperaba que el anuncio de su boda me llenara de una mezcla de alegría y ansiedad tan intensa. Mientras mi madre y Sofía comenzaban a hablar rápidamente sobre los planes para la boda, mencionando salones, vestidos y listas de invitados, sentí como mi corazón empezaba a latir con fuerza. Mis padres siempre habían tenido expectativas muy altas para nosotras, pero Sofía era quien siempre lograba cumplirlas sin esfuerzo aparente. Yo, en cambio, siempre me había sentido como una sombra a su lado. Era más baja, más rellenita, más callada. Nunca llamaba la atención, y en momentos como este, me preguntaba si alguien siquiera notaría mi presencia. «Ay, Sofía, tenemos tanto que preparar. ¿Ya pensaste en el lugar? ¿Y el vestido? ¿Cuándo será la boda?», preguntó mi madre, hablando tan rápido que apenas le daba tiempo a mi hermana para responder. «Será en 6 meses», dijo Sofía con una sonrisa. «Y ya tengo algunas ideas para el lugar, pero quiero que todos participen en las decisiones importantes». Por todos, obviamente se refería a mis padres. Yo sabía que mi opinión, si es que se me pedía, sería un simple formalismo. Pero antes de que pudiera perderme en mis pensamientos, mi madre giró hacia mí con una mirada que mezclaba entusiasmo y algo más, algo que no podía identificar del todo. «Tú también tienes que prepararte, hija», dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Su tono era dulce, pero había una firmeza en sus palabras que me puso en alerta. «¿Prepararme?», pregunté, sintiendo una punzada de inseguridad. «Claro. Hay que pensar en el vestido que usarás, cómo te verás. Es un gran evento, y todos debemos lucir perfectos. Imagínate las fotos». Y ahí estaba. La insinuación era sutil, pero clara como el agua. Mi madre había evitado mencionar directamente mi peso, pero el mensaje estaba implícito en su expresión y tono. Sentí como el calor subía a mis mejillas y me obligué a asentir sin decir nada. Sabía que cualquier protesta solo llevaría a una conversación mucho más incómoda. Mientras Sofía continuaba hablando de flores y decoraciones, sentí como una especie de nube comenzaba a formarse sobre mí. Por supuesto, quería que mi hermana tuviera la boda de sus sueños, pero la idea de estar bajo el escrutinio de todos, de ser medida y comparada, me llenaba de una ansiedad creciente. En ese momento, lo que debería haber sido un anuncio emocionante se convirtió en un recordatorio de todas mis inseguridades. ¿Cómo iba a enfrentarme a los comentarios, a las miradas? Mi mente empezó a divagar, imaginando escenarios en los que cada tía, primo o amigo de la familia susurraba cosas como, «Mira cómo ha cambiado Sofía», y «Mira a su hermana». La conversación continuó por horas, con mi madre y Sofía enfrascadas en detalles, y mi padre asintiendo de vez en cuando desde su sillón. Yo permanecía allí, intentando participar, pero sin lograr salir de mi propio torbellino de pensamientos. Sabía que los próximos meses no serían fáciles, y aunque deseaba que todo saliera bien para mi hermana, también temía lo que este evento representaría para mí.
la noticia de la boda no solo marcaba un nuevo capítulo en la vida de Sofía. También, de alguna manera, estaba marcando el inicio de algo que aún no lograba definir, pero que sin duda cambiaría también mi propia vida. El eco de la conversación sobre mi peso comenzó a resonar en cada rincón de la casa. No podía escapar de los comentarios, ni siquiera en los momentos más mundanos. Si estaba en la cocina, mi madre aparecía para sugerir cambios en mi dieta: quizá deberías dejar de comer pan por un tiempo. Si estaba viendo televisión, mi padre lanzaba observaciones al aire, como si fueran inocuas: es impresionante cómo la gente pierde peso rápidamente con disciplina. Y luego estaba Sofía, que con una mezcla de compasión y superioridad, decía cosas como: no te preocupes, si necesitas ayuda, puedo recomendarte mi rutina de ejercicios. Al principio intenté resistirme. Mi cuerpo, mi decisión, pensaba. Pero con cada mirada de reojo y cada susurro entre mis padres, mi seguridad se iba erosionando. Una tarde, mientras mi madre y yo organizábamos las invitaciones de la boda, ella soltó una frase que me dejó helada: cariño, sabes que esto es por tu bien. Queremos que luzcas hermosa el día de la boda. Es importante para todos nosotros. ¿Hermosa para quién?, pensé, pero no dije nada. Los comentarios no eran siempre directos, pero se sentían como golpes. Tu hermana tiene tanta suerte de tener esa figura. Todo le queda bien, decía mi madre mientras ajustaba el velo de Sofía frente al espejo. Cada palabra cargada de admiración hacia ella era un recordatorio de lo lejos que yo estaba de ese estándar. A veces, me encontraba frente al espejo, intentando imaginarme como ella, con su cintura delgada y su porte perfecto. Pero lo único que veía era mi propia figura, atrapada en un cuerpo que, según mi familia, necesitaba cambiar. Finalmente, cedió mi resistencia. Era más fácil aceptar sus demandas que luchar contra la corriente. Mi madre me llevó a un nutricionista, quien elaboró un estricto plan alimenticio que incluía eliminar dulces, frituras y todo lo que alguna vez me había brindado consuelo. Mi padre me inscribió en un gimnasio cercano. Para mi sorpresa, incluso se ofreció a acompañarme durante las primeras semanas. Aunque apreciaba el gesto, no podía evitar sentir que su apoyo también estaba motivado por el deseo de tener una hija que encajara con sus expectativas. Los días comenzaban temprano con largas caminatas seguidas de sesiones de entrenamiento intensivo. Mis músculos protestaban con cada movimiento, pero lo que más dolía era el peso emocional de todo aquello. En casa, las comidas se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Si tomaba una porción un poco más grande de lo recomendado, las miradas de mis padres lo decían todo. Recuerda que esto es por tu bien, decía mi madre, como si eso justificara la presión constante. Mientras tanto, Sofía seguía brillando. Sus pruebas de vestido eran como un desfile de modas, y cada vez que se probaba un diseño nuevo, mi madre no podía contener los halagos: te ves perfecta, hija. Esto es exactamente lo que siempre imaginé para ti. Yo, en cambio, estaba relegada a un segundo plano, luchando con un cuerpo que parecía negarse a cambiar al ritmo que todos esperaban. En medio de este caos, empecé a reflexionar sobre mi relación con Sofía. Siempre había sido la favorita, la hija perfecta, que nunca decepcionaba. Yo, por otro lado, había crecido a la sombra de su éxito. Pero lo que nunca había considerado era cómo esas comparaciones constantes habían moldeado mi propia visión de mí misma. Cada logro suyo se sentía como un recordatorio de mis propias supuestas fallas, y cada elogio hacia ella era un eco de mi propia inseguridad. Un día, mientras descansaba después de una extenuante sesión en el gimnasio, una idea cruzó por mi mente: ¿realmente estaba haciendo esto por mí o simplemente intentaba cumplir con las expectativas de los demás? La respuesta no era sencilla. Por un lado, quería demostrar que podía cambiar, que también era capaz de destacar. Pero, por otro lado, no podía ignorar que gran parte de mi motivación provenía del deseo de obtener la aprobación de mi familia, una aprobación que siempre había sentido como algo inalcanzable. A pesar de las dudas, seguía adelante. Cada kilo perdido era celebrado por mi familia como si fuera un logro colectivo. Estamos tan orgullosos de ti, decía mi madre con una sonrisa que, aunque genuina, también llevaba consigo una sombra de alivio, como si finalmente estuviera cumpliendo con su visión de lo que yo debería ser. Pero en mi interior, la batalla continuaba. Cada cumplido se sentía hueco, porque sabía que no estaban viendo el esfuerzo,
las luchas internas o los momentos de debilidad. Solo veían los resultados. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar cómo las miradas de los demás también cambiaban. Compañeros de trabajo, amigos de la familia e incluso desconocidos parecían tratarme de manera diferente. Había algo inquietante en esa transformación en cómo me percibían, como si mi valor como persona estuviera directamente ligado a mi apariencia física. Aunque parte de mí disfrutaba de la atención, otra parte se sentía profundamente incómoda. ¿Era esto lo que realmente quería? En una de nuestras sesiones de planeación para la boda, Sofía hizo un comentario que me dejó pensando. Mientras revisábamos la lista de invitados, dijo en tono casual, va a ser interesante ver cómo reaccionan todos al verte. Has cambiado mucho. Aunque sus palabras parecían amables, había algo en su tono que no podía descifrar. ¿Era admiración? ¿Envidia? ¿O simplemente sorpresa? No lo sabía, pero ese comentario me hizo darme cuenta de que mi transformación no solo estaba afectándome a mí, sino también a las dinámicas familiares. Esa noche, mientras me miraba al espejo, comprendí que estaba en un punto de inflexión. Había comenzado este camino para satisfacer a mi familia, pero ahora tenía la oportunidad de redefinirlo. Podía seguir buscando su aprobación o podía empezar a hacerlo por mí misma. La elección no era fácil, pero en el fondo sabía que, si quería encontrar verdadera paz, tendría que aprender a valorar mi propio esfuerzo, independientemente de lo que los demás pensaran. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de decidir qué rumbo tomar. Y eso, en sí mismo, ya era un cambio significativo. El régimen comenzaba al amanecer. Mi padre me despertaba temprano para salir a correr. Era invierno, y el frío cortaba mi rostro mientras tropezaba con mis propios pasos, tratando de mantener el ritmo. Las zapatillas deportivas que apenas había usado antes ahora se desgastaban más rápido de lo que podía imaginar. Al principio, cada zancada era un suplicio. Mi cuerpo protestaba, acostumbrado a años de quietud. Pero allí estaba mi padre, marcando el paso, alentándome con frases como, vamos, solo un poco más, aunque, en realidad, sus palabras sonaban más como órdenes. La dieta no era menos dura. Mi madre vigilaba cada comida como si de una misión militar se tratara. Si me atrevía a añadir un poco de sal o un condimento que no estaba en el plan, levantaba las cejas con desaprobación. Los platos eran insípidos, y las porciones parecían diseñadas para un pájaro. Muchas noches me iba a la cama con hambre, pero no decía nada, sabía que cualquier queja solo desencadenaría otro sermón sobre mi falta de compromiso. Pese a todo, algo empezaba a cambiar. Después de las primeras semanas, noté que mi cuerpo respondía al esfuerzo. Subir las escaleras ya no era tan agotador, y mi ropa comenzaba a quedarme diferente. Aún me sentía atrapada en un proceso que no había elegido, pero esos pequeños cambios eran innegables. Era como si una chispa de orgullo se encendiera dentro de mí, aunque todavía no sabía si era por complacer a mi familia o porque, en el fondo, deseaba algo más para mí misma. El gimnasio se convirtió en mi segunda casa. Allí no había miradas de desaprobación, solo el sonido constante de pesas chocando y la música pulsante que llenaba el ambiente. Mis primeras sesiones fueron un desastre, no podía levantar ni el peso más ligero sin que mis brazos temblaran. Pero poco a poco fui mejorando. La entrenadora, una mujer joven y enérgica, me animaba constantemente. No te compares con nadie más, esto es tuyo, me decía, y esas palabras comenzaban a resonar en mi mente. A medida que avanzaba, empecé a notar que algo más estaba cambiando. Mi relación con mi cuerpo, aunque aún complicada, empezaba a transformarse. Había días en los que me sentía agotada, pero otros en los que me miraba al espejo y veía un atisbo de la fuerza que estaba desarrollando. Esa fuerza no solo era física, sino también emocional. Por primera vez, sentía que tenía un control que antes me parecía inalcanzable. En casa, la dinámica seguía siendo tensa. Mis padres continuaban monitoreando cada aspecto de mi proceso, y Sofía, aunque siempre amable, parecía cada vez más distante. No sabía si era mi cambio lo que la incomodaba o si simplemente estaba demasiado ocupada con los preparativos de la boda. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado. Ya no era tan rápida para ofrecerme consejos o sugerencias. De hecho,
evitaba hablar del tema por completo. Una tarde, mientras ajustaba su vestido en la sala, me miró de reojo y dijo: «Estás haciendo un buen trabajo. Te ves diferente». Aunque sus palabras eran superficiales, algo en su tono me hizo sentir que había algo más detrás. ¿Era admiración? ¿Celos? No podía estar segura, pero por primera vez, la balanza entre nosotras parecía inclinarse ligeramente. Mis avances físicos también trajeron nuevas sensaciones. Caminaba con más confianza, y las personas a mi alrededor parecían notarlo. En el trabajo, mis colegas comenzaron a comentar sobre mi dedicación y a preguntarme sobre mi rutina. Aunque disfrutaba de la atención, también me daba cuenta de lo superficial que era. Parecía que todo giraba en torno a mi apariencia, como si mi valor como persona se hubiera incrementado únicamente porque mi cuerpo había cambiado. Una noche, después de una larga jornada de trabajo y ejercicio, me encontré reflexionando sobre todo el proceso. ¿Realmente estaba haciendo esto por mí? Al principio, había sido claramente un intento por satisfacer las expectativas de mi familia. Pero ahora, sentía que había algo más. Había comenzado a disfrutar de los pequeños logros, de superar mis propios límites y de demostrarme que era capaz de más de lo que había imaginado. Sin embargo, el precio de esa transformación era alto. Mis emociones eran un torbellino constante. Había días en los que me sentía invencible, y otros en los que me preguntaba si alguna vez sería suficiente para mi familia. A pesar de los avances, todavía sentía que estaba compitiendo con una versión idealizada de Sofía, una versión que quizás nunca podría alcanzar. En una sesión de gimnasio particularmente intensa, mi entrenadora se acercó y me dijo algo que quedó grabado en mi mente: recuerda que esto no es solo físico. Lo que estás construyendo aquí es para ti, no para nadie más. Sus palabras me impactaron profundamente. Había pasado tanto tiempo tratando de cumplir con las expectativas de los demás que apenas había considerado lo que realmente quería para mí misma. Esa noche, decidí escribir una lista de objetivos personales. Algunos eran simples, como correr 5 kilómetros sin detenerme. Otros eran más profundos, como aprender a aceptar mi cuerpo en cualquier etapa. Mientras escribía, me di cuenta de que, por primera vez, estaba pensando en mí misma fuera del contexto de mi familia o de la boda. A medida que las semanas pasaban, seguí trabajando en mí misma, tanto física como emocionalmente. Mi cuerpo continuaba cambiando, pero lo más importante era que empezaba a sentirme más fuerte internamente. Había iniciado este camino como un acto de sumisión, pero ahora comenzaba a sentir que era un acto de autoafirmación. Mis padres seguían vigilantes, aunque ahora sus comentarios eran más elogiosos que críticos. Sofía, por otro lado, parecía cada vez más incómoda con mi transformación. En una cena familiar, comentó en tono casual: no sabía que te interesaba tanto el ejercicio. Aunque lo dijo con una sonrisa, había algo en su mirada que revelaba más. Quizás, por primera vez, estaba viendo que ya no era la única que podía brillar. Al final del día, comprendí que mi cambio no era solo físico. Había algo mucho más profundo ocurriendo dentro de mí. Estaba aprendiendo a valorarme, no por lo que los demás querían que fuera, sino por lo que yo misma estaba construyendo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente importaba. Los días pasaban con rapidez, y la boda estaba cada vez más cerca. Mi transformación física había alcanzado un punto en el que incluso yo comenzaba a sorprenderme. Cada vez que me miraba al espejo, veía a alguien que no reconocía del todo. Las curvas más definidas, los hombros más rectos, la postura más segura. Había perdido peso, pero también parecía haber dejado atrás una versión de mí misma que, aunque familiar, ya no encajaba en mi nueva realidad. En casa, mi madre estaba más que satisfecha. «Ahora sí, estás lista para la boda de tu hermana, vas a verte preciosa en las fotos», exclamaba mientras ajustaba mi vestido. Su tono era alegre, pero había algo en sus palabras que me hacía sentir incómoda. Para ella, parecía que mi valor radicaba en cómo luciría en ese evento, en que también encajaría en la narrativa de perfección que rodeaba a Sofía y su boda. Sofía, por otro lado, había cambiado. Ya no era tan cálida como antes. Sus comentarios, siempre sutiles pero punzantes, insinuaban una incomodidad que antes no estaba allí. Una tarde,
mientras revisábamos juntas los detalles de los arreglos florales, comentó: «Es bueno verte esforzándote por algo. Antes, parecía que nada te importaba». Me quedé en silencio, sintiendo cómo sus palabras se clavaban en mí como pequeñas espinas. En el trabajo, mis colegas también notaban el cambio, pero su reacción era diferente. «Te ves increíble», exclamaba una compañera casi a diario. Era halagador, claro, pero también me hacía cuestionarme cuánto dependían las personas de lo que ven por fuera para valorar lo que está dentro. Había estado en esa oficina durante años, pero parecía que recién ahora comenzaban a verme. Con el tiempo, empecé a recibir elogios de personas que antes apenas me prestaban atención. Una parte de mí disfrutaba de esta nueva dinámica, pero otra sentía un peso en el pecho. ¿Qué ocurriría si volvía a ganar peso? ¿Si dejaba de cumplir con el estándar que ahora todos celebraban? Esa pregunta comenzó a rondar mi mente constantemente, recordándome lo frágil que podía ser la validación externa. A pesar de las dudas, había algo que ya no podía negar: me sentía diferente, y esa diferencia no era solo física. Caminaba con una seguridad que antes no poseía. Podía sostener la mirada de los demás sin sentir la necesidad de apartarla, y mis conversaciones eran más firmes. En el gimnasio, la entrenadora notaba este cambio y solía decirme: «Esa confianza no viene de los kilos que perdiste, sino de todo lo que ganaste en el proceso». En una ocasión, mientras mi madre y Sofía discutían sobre los últimos detalles del menú de la boda, me quedé observándolas desde el fondo de la sala. Sofía lucía como siempre, perfecta, elegante, radiante. Pero algo era diferente esta vez. Por primera vez, no sentí que estuviera a su sombra. No era porque yo estuviera intentando superarla, sino porque, en el fondo, había comenzado a ver nuestro valor de manera distinta. El día que fui a recoger mi vestido de dama de honor fue particularmente revelador. La costurera me lo entregó con una sonrisa. «Te va a quedar perfecto», aseguró. Cuando me lo probé, no pude evitar notar cómo acentuaba mi figura. No era solo el vestido, era cómo lo llevaba. Mi madre, que había insistido en acompañarme, no dejó de alabar cómo lucía. «Estás hermosa, mira nada más», exclamó mientras sacaba su teléfono para tomarme fotos. Su entusiasmo me hizo sentir bien, pero al mismo tiempo, me recordó que, para ella, siempre se trataba de cómo me veía y no de cómo me sentía. Con el vestido colgado en mi armario, la boda parecía más real que nunca. Sofía había mencionado en más de una ocasión lo nerviosa que estaba, pero cada vez que lo hacía, lo decía con un tono que me resultaba extraño, casi inseguro. Aunque siempre había sido el centro de atención, parecía que algo la incomodaba. En una conversación casual, me dijo: «Es extraño, pero ahora todos parecen estar más pendientes de ti que de mí». Me quedé sin palabras, sin saber si debía disculparme o sentirme orgullosa. En la última cena familiar antes de la boda, la dinámica había cambiado drásticamente. Mi madre y mi padre no paraban de elogiar mi dedicación y mi nueva apariencia. «¿Quién diría que tenías tanta fuerza de voluntad?», comentó mi padre, dándome una palmada en la espalda. Sofía, en cambio, estaba inusualmente callada. Su prometido intentaba incluirla en las conversaciones, pero ella parecía distante, perdida en sus pensamientos. Esa noche, después de la cena, me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había logrado lo que mi familia quería, pero también había descubierto algo más profundo, que mi valor no dependía de ellos ni de nadie más. Había empezado este proceso como una obligación, pero ahora sentía que era algo que me pertenecía. Era mi esfuerzo, mi dedicación, mi historia. Al día siguiente, durante una caminata por el parque, mi entrenadora me llamó por teléfono. Había notado que estaba más pensativa últimamente. «No te olvides de por qué comenzaste esto», me dijo. Sus palabras resonaron en mi mente. En algún momento del proceso, había perdido de vista mis propios motivos, enfocándome demasiado en lo que los demás pensaban. Pero ahora entendía que mi transformación no era para ellos. Era para mí. A medida que se acercaba el día de la boda, sentía que algo grande estaba por suceder. No sabía exactamente qué, pero podía percibirlo. Había aprendido a confiar más en mí misma, y aunque aún quedaban cicatrices emocionales por sanar, sabía que estaba en un camino diferente, uno que no giraba en torno a la aprobación de los demás.
En el espejo, veía más allá de mi cuerpo. Veía a alguien que había encontrado la fuerza para cambiar, no por la presión externa, sino porque finalmente entendió que merecía sentirse bien consigo misma. El gran día había llegado. Desde temprano, la casa estaba llena de movimiento, estilistas, maquilladores y familiares iban y venían, cargando bolsas, flores y pequeños bocados que apenas lograban mantenerse intactos en medio del caos. Mi madre, como siempre, estaba en su elemento, dando instrucciones precisas sobre cada detalle. Sofía, por otro lado, lucía radiante pero tensa. Aunque su sonrisa permanecía intacta, había algo en sus ojos que revelaba nerviosismo. Yo, en contraste, me sentía sorprendentemente tranquila. Mientras me preparaba frente al espejo, observé cómo el maquillaje realzaba mis facciones de una manera que nunca antes había experimentado. Mi vestido, ajustado a la perfección, caía suavemente sobre mis hombros, y por primera vez en años, no me sentí incómoda en mi propia piel. No era vanidad, sino una aceptación que había tardado mucho en llegar. Cuando finalmente bajé al salón principal, un silencio momentáneo se apoderó de la habitación. Varias cabezas se giraron hacia mí, y pude sentir las miradas de aprobación, admiración, en algunos casos, sorpresa. «¡Pero qué hermosa te ves!», exclamó una de mis tías, acercándose para abrazarme. Mi madre, que estaba revisando los últimos arreglos, se detuvo un momento y me lanzó una mirada de orgullo que no necesitaba palabras. Pero fue la reacción de Sofía la que capturó toda mi atención. Ella estaba de pie al otro lado de la sala, con su vestido blanco impecable y su cabello perfectamente recogido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se mantuvo, pero noté cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Fue un instante breve, pero suficiente para confirmar lo que había estado sospechando: mi transformación no le era indiferente. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Sofía y su prometido intercambiaron votos bajo un arco adornado con flores blancas y rosadas, mientras los invitados suspiraban emocionados. Yo me encontraba en la primera fila, observando cómo mi hermana, siempre la estrella, vivía el momento que había soñado toda su vida. Pero esta vez, algo era diferente. No sentía envidia, ni tristeza, ni ese peso en el pecho que había llevado durante años. Solo sentía una paz que no podía explicar. La recepción fue un despliegue de lujo. Las mesas estaban decoradas con velas altas y centros de mesa elegantes, y la música llenaba el aire con un ritmo animado. Los invitados comenzaron a mezclarse, y pronto me vi rodeada de familiares y amigos que comentaban sobre mi cambio. Algunos me halagaban directamente, mientras que otros hacían preguntas sobre mi rutina, como si mi transformación fuese un tema de conversación tan relevante como la boda misma. «Te ves espectacular», me dijo uno de los amigos de Sofía, ofreciéndome una copa de vino. Le agradecí con una sonrisa, pero no pude evitar notar cómo Sofía nos observaba desde el otro lado de la sala. Estaba rodeada por un grupo de invitados, pero su atención parecía dividida. Conforme avanzaba la noche, la dinámica entre mi hermana y yo se hizo más evidente. Había algo en su mirada que no había visto antes, una mezcla de incomodidad y, quizás, inseguridad. No era habitual que Sofía se sintiera eclipsada, pero esa noche, parecía que los reflectores que siempre la seguían estaban compartidos. En un momento dado, mientras estábamos juntas en la mesa principal, Sofía se inclinó hacia mí y dijo en un tono bajo: «Veo que todos están fascinados contigo esta noche. Espero que lo estés disfrutando». Sus palabras eran amables en la superficie, pero el subtexto era inconfundible. Sentí una punzada de culpa, aunque sabía que no había hecho nada para provocar esa tensión. Más tarde, cuando llegó el momento de bailar, me animé a unirme a la pista. La música me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Reí, giré y disfruté sin preocuparme por cómo me veía o cómo me juzgaban. Mientras bailaba, noté que varios invitados se unieron, siguiendo mi entusiasmo. Incluso mis padres, que rara vez se dejaban llevar, se unieron al baile. Sofía, sin embargo, permaneció en su lugar. Su sonrisa se había desvanecido, y aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que algo no estaba bien. Finalmente, se levantó y salió del salón sin decir una palabra. La encontré en el jardín, sentada en un banco bajo las luces colgantes. Me acerqué con cautela, preguntándome si debía dejarla sola.
pero algo en mi interior me empujó a hablar con ella. «Sofía, ¿estás bien?», pregunté, tomando asiento a su lado. Ella suspiró, evitando mirarme. «Es tu noche, ¿verdad?», murmuró con un tono que mezclaba ironía y amargura. «¿Qué quieres decir?», pregunté, genuinamente confundida. «Todo el mundo está hablando de ti. De lo mucho que has cambiado, de lo bien que te ves». «Y yo soy la que se está casando», dijo finalmente, dejando salir una risa amarga. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron darme cuenta de algo importante. Durante años, había creído que Sofía era invulnerable, que siempre estaba segura de sí misma, que no había espacio para inseguridades en su mundo perfecto. Pero en ese momento, vi a mi hermana de una manera completamente nueva, como alguien que también cargaba con expectativas y presiones, aunque fueran diferentes a las mías. «No era mi intención quitarte nada, Sofía», le dije con sinceridad. «Esta es tu noche, y siempre será tu noche. Lo que yo he hecho, no tiene nada que ver contigo. Es algo que necesitaba hacer para mí». Ella finalmente me miró, y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Es solo que, estoy acostumbrada a ser la única que brilla», confesó. «Y siempre lo harás», le respondí, tomando su mano. «Eres mi hermana mayor, y siempre te he admirado por eso. Pero eso no significa que yo no pueda brillar también. No estamos compitiendo, Sofía. Somos familia». Por un momento, permanecimos en silencio. Luego, ella me abrazó, un abrazo que sentí como una reconciliación tácita. No resolvimos todos nuestros problemas en ese instante, pero fue un paso hacia adelante. Cuando regresamos al salón, la música seguía sonando, y los invitados seguían disfrutando de la fiesta. Caminamos juntas hacia la pista de baile, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente en paz con Sofía y conmigo misma. Esa noche no fue solo la celebración del matrimonio de mi hermana. Fue también el cierre de un capítulo de comparación y dolor, y el inicio de uno nuevo, uno en el que finalmente entendí que mi valor no dependía de las expectativas de los demás, sino de mi propia capacidad para aceptarme y amarme tal como soy.